papá, no puedes venir a mi boda así. Mi hija lo dijo mirando mis manos, esas manos llenas de callos de 40 años de trabajo, como si fueran algo que había que esconder debajo de un mantel. Estábamos en la sala de mi propia casa, rodeados de muestras de tela, catálogos de flores y una lista de invitados de 220 personas, y Valentina no me miraba a los ojos mientras lo decía. No alcé la voz. No pregunté por qué. Simplemente asentí una vez, cerré la carpeta de contabilidad que tenía sobre las rodillas y la dejé sobre la mesa de centro con cuidado, como quien guarda un arma que todavía no necesita usar. Lo que mi hija no sabía, lo que su futuro esposo no sabía, lo que ni siquiera su suegra, con todo su refinamiento y sus perlas heredadas, alcanzaba a imaginar, era que la misma empresa que estaba a punto de salvar el imperio hotelero de la familia Castellanos de la bancarrota llevaba mi nombre grabado en un documento notarial que nadie en aquella sala había visto jamás. Me llamo Arturo Beltrán, tengo 63 años, y antes de contarles cómo terminé sentado al fondo del salón de banquetes de mi propia hija, disfrazado de nadie, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sido juzgados por la ropa que visten en lugar de por lo que realmente construyeron con sus manos? Denle al botón de suscribirse si alguna vez alguien confundió su humildad con debilidad, porque lo que estoy a punto de contarles les va a enseñar que las apariencias, cuando se manejan con paciencia, pueden ser el arma más silenciosa que existe. Todo empezó 18 meses atrás, cuando Valentina llegó a casa un domingo con los ojos brillantes y me dijo que había conocido a alguien especial en la boda de una compañera de trabajo. Julián Castellanos, hijo único de la familia dueña de la cadena de hoteles Castellanos, 6 propiedades repartidas entre la costa y la capital, un apellido que aparecía en las revistas de sociedad tanto como en los suplementos de negocios. Me alegré por ella, genuinamente. La había criado solo desde que su madre, mi esposa Marisol, falleció de un cáncer que se la llevó en apenas 7 meses cuando Valentina tenía 19 años. Desde entonces trabajé para darle lo que pudiera, aunque ella nunca supo exactamente cuánto era ese lo que pudiera. Yo vivía, y sigo viviendo, en la misma casa de 2 habitaciones donde la crié. Conduzco una camioneta de 16 años que arranca con paciencia las mañanas frías. Y trabajaba entonces con el título discreto de consultor de logística para bodegas industriales, un trabajo modesto en apariencia que jamás sentí la necesidad de explicar más allá de lo necesario. Marisol solía decir que yo tenía el don de hacer que lo extraordinario pareciera aburrido, y tenía razón, aunque ella jamás llegó a ver hasta dónde había llevado ese don antes de irse. Lo que Valentina no sabía, lo que nadie fuera de un puñado de abogados y contadores repartidos en 3 países sabía, era que 28 años atrás, después de vender un pequeño taller de reparación de maquinaria pesada que había heredado de mi padre, invertí cada centavo que tenía en una naviera de carga que estaba a punto de quebrar. La compré por casi nada, la reconstruí desde cero durante 5 años sin dormir más de 5 horas por noche, y la convertí en el núcleo de lo que hoy es Grupo Alba, una firma de logística y financiamiento privado que opera bajo el apellido de soltera de mi difunta esposa, precisamente porque nunca quise que mi propio nombre, ni el de mi hija, quedara atado a cifras que atraen a la gente equivocada. Grupo Alba no aparece en revistas. No tiene oficinas con vidrios espejados ni recepcionistas entrenadas para recordar tu nombre. Opera desde un edificio gris de 3 plantas en la zona industrial, con un letrero tan discreto que la mayoría de la gente que pasa por delante ni siquiera lo nota. Y sin embargo, en los últimos 8 años, Grupo Alba se había convertido en uno de los 3 fondos privados más grandes de financiamiento hotelero y comercial de toda la región. Nadie en la vida de Valentina lo sabía, porque yo nunca se lo dije. Quería que creciera entendiendo el valor del trabajo, no el peso de una fortuna que todavía estaba construyendo cuando ella era niña. Después, cuando ya tenía edad para entenderlo, simplemente nunca encontré el momento correcto. O tal vez, si soy honesto esta noche, nunca quise encontrarlo, porque una parte de mí disfrutaba ser, para mi propia hija, solamente su padre,
y no una cifra en un balance general. Los primeros meses del noviazgo de Valentina y Julián fueron amables. Cenas familiares incómodas pero cordiales, un Julián que parecía genuinamente enamorado y respetuoso, aunque siempre con esa distancia educada de quien fue criado para no hacer demasiadas preguntas sobre gente sin apellido conocido. Su madre, Regina Castellanos, era otra historia por completo. La conocí en la cena de compromiso, celebrada en el salón privado de uno de sus hoteles con 18 invitados y meseros de guantes blancos. Regina midió cada centímetro de mí con los ojos, desde mis zapatos hasta el reloj sencillo que había usado durante 20 años, y decidió en menos de un minuto exactamente qué lugar ocupaba yo en su jerarquía. Un lugar bajo. Un lugar que se tolera por cortesía, no por respeto. No dijo nada abiertamente grosero esa noche. La gente como Regina no necesita gritar para dejarte claro tu sitio. Basta con una pausa un segundo más larga de lo normal antes de responder algo que dijiste. Basta con dirigirse a todos los demás por su nombre y a ti simplemente como el padre de Valentina. Basta con preguntar, con una sonrisa perfecta, a qué te dedicas exactamente, y luego cambiar de tema antes de que termines de responder, como si la respuesta ya hubiera dejado de importar en el instante en que abriste la boca. Al principio le resté importancia. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible, que quizás Regina simplemente era una mujer fría con todo el mundo, no solo conmigo. Pero empecé a notar el patrón repitiéndose en cada encuentro durante los siguientes meses. En la prueba de vestido de Valentina, a la que fui invitado casi como una idea de último momento, Regina llegó con 2 organizadoras de eventos y pasó 40 minutos hablando de proveedores de flores importadas sin dirigirme una sola palabra directa. En la cena de Navidad que ofrecieron en su casa de la costa, una propiedad con vista al mar que valía, calculé sin poder evitarlo, más de lo que Grupo Alba había facturado en sus primeros 3 años completos. Me sentaron al final de la mesa, entre un primo lejano y un asistente de Julián, mientras Valentina quedaba rodeada de la familia Castellanos en el centro, sonriendo, esforzándose visiblemente por hacer que todos se llevaran bien. No confronté a nadie. Los 40 años que pasé construyendo negocios desde cero me enseñaron algo que ningún libro de administración enseña con la misma claridad: la información vale más que el orgullo. Y el orgullo herido demasiado pronto revela tu mano antes de que sepas qué carta sostiene el otro lado de la mesa. Así que observé. Escuché. Dejé que Regina Castellanos siguiera pensando que yo era exactamente lo que aparentaba ser, un hombre de 63 años con una camioneta vieja y un trabajo de bodegas, mientras por dentro empezaba a notar algo que mis instintos de negociante llevaban toda la vida entrenados para detectar. Grietas. Pequeñas grietas debajo del brillo. Julián cancelando reuniones de última hora con una tensión en la voz que no encajaba con un hijo de familia acomodada. Comentarios sueltos de Regina sobre la necesidad de acelerar la fecha de la boda, de hacerla más grande, más visible, más fotografiada, como si el evento tuviera que cumplir una función que iba mucho más allá de celebrar el amor de 2 personas jóvenes. La primera señal seria llegó 9 meses antes de la boda, en una llamada que recibí de mi propio director financiero en Grupo Alba, un hombre llamado Ignacio Prado que llevaba conmigo 15 años y que jamás me llamaba fuera de horario sin una razón de peso. Me dijo que había recibido, a través de uno de nuestros bancos intermediarios, una solicitud de financiamiento de emergencia proveniente de Hoteles Castellanos, por un monto que superaba los 11 millones. Con condiciones que sugerían una urgencia poco común en una empresa que, en apariencia, gozaba de una salud financiera envidiable. Le pedí a Ignacio que mantuviera absoluta discreción, que investigara con calma y sin levantar sospechas, y que me mantuviera informado directamente a mí, sin pasar por los canales habituales del comité de crédito. Colgué el teléfono esa noche y me quedé sentado en mi cocina durante largo rato, mirando una fotografía de Marisol sobre el refrigerador,
Entendiendo que la familia en la que mi hija estaba a punto de casarse no era en absoluto lo que aparentaba ser, y que yo, sin buscarlo, sin planearlo, había terminado sosteniendo en mis manos la respuesta a un problema que ellos ni siquiera sabían que yo era capaz de resolver o de negar. Fue esa misma semana cuando Valentina me llamó, con la voz tensa de una manera que reconocí de inmediato porque era la misma voz que usaba de niña cuando había roto algo y no sabía cómo decírmelo. Me pidió que fuéramos a tomar un café, solo los dos, algo que casi nunca ocurría ya desde que su vida había empezado a girar alrededor de listas de proveedores y aprobaciones de Regina. Nos sentamos en la cafetería donde solíamos ir después de sus clases de piano, hace ya más de 15 años, y por un momento, viéndola remover el azúcar de su taza con la misma inquietud de siempre, sentí que la niña que había criado todavía estaba ahí, en algún lugar debajo de la mujer que ahora aprendía a caminar entre gente que medía el valor humano en apellidos y propiedades. Y entonces, mirando la mesa en lugar de mirarme a mí, me dijo lo que había venido a decirme. Que Regina pensaba que sería mejor, dado el nivel de los invitados, dado que habría prensa cubriendo el evento para una revista de sociedad, dado que la imagen de la familia importaba mucho en este momento particular para los negocios de los castellanos, que yo mantuviera un perfil bajo el día de la boda. Que no diera el discurso tradicional del padre de la novia. Que llegara por una entrada lateral, sin fotografías, y que me sentara en una de las mesas del fondo, cerca del personal de servicio, para no generar preguntas incómodas entre los invitados sobre quién era yo exactamente y a qué me dedicaba. Papá, no puedes venir a mi boda así, me dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas que no supe si eran de vergüenza por lo que estaba pidiendo o de vergüenza por permitir que se lo pidieran. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros, el mismo silencio que había aprendido a usar en 30 años de negociaciones, un silencio que no es debilidad sino cálculo, tiempo para pensar mientras el otro lado se siente obligado a llenar el vacío. Finalmente asentí, le dije que entendía, que haría lo que fuera necesario para que su día fuera perfecto. Y la vi respirar con un alivio que me dolió más que cualquier insulto directo que Regina pudiera haberme lanzado en persona. Pagué el café, la abracé como siempre lo había hecho, y conduje de regreso a casa por las mismas calles donde la había llevado en bicicleta cuando tenía 7 años, pensando en que Ignacio ya tenía en su escritorio los primeros documentos de la solicitud de crédito de Hoteles Castellanos, y que en algún cajón de mi estudio, sin que nadie lo supiera todavía, guardaba la llave exacta de lo que estaba a punto de suceder cuando esas dos verdades finalmente se encontraran en la misma habitación. Los meses siguientes transcurrieron con la extraña calma de quien sabe que algo se está gestando debajo de la superficie, pero todavía no puede nombrarlo con certeza. Seguí acudiendo a cada cena, cada prueba de menú, cada reunión de planificación a la que se me permitía asistir, siempre en un segundo plano, siempre observando más de lo que hablaba. Regina se había acostumbrado ya a mi silencio, y lo interpretaba, creo, como resignación, como la aceptación tranquila de un hombre que entendía su lugar. No tenía idea de que cada cena, cada comentario suelto, cada gesto de impaciencia entre Eduardo Castellanos, el padre de Julián, y su esposa, se acumulaba en mi memoria con la misma precisión con la que durante 28 años había aprendido a leer un balance financiero buscando la cifra que no cuadraba. Ignacio me llamó de nuevo 3 semanas después de nuestra primera conversación, esta vez pidiéndome reunirnos en persona en lugar de hablar por teléfono, algo que en 15 años de trabajar juntos solo había ocurrido cuando la situación era verdaderamente delicada. Nos vimos en un restaurante discreto, lejos de las oficinas de Grupo Alba, y me entregó una carpeta que había preparado personalmente, sin pasar por el comité de crédito como le había pedido. Hoteles Castellanos, me explicó con la voz baja de quien está a punto de confirmar algo que ya sospechaba, no atravesaba una dificultad pasajera. Atravesaba una crisis que llevaba gestándose al menos 4 años, oculta detrás de estados financieros maquillados con ingresos proyectados que jamás se habían materializado y con una deuda repartida entre al menos 6 instituciones distintas,
ninguna de las cuales tenía la imagen completa de cuánto debía realmente la familia en su conjunto. 2 de sus 6 propiedades operaban ya con ocupación por debajo del 40%. Una tercera había sido usada como garantía en 2 préstamos distintos, algo que, técnicamente, bordeaba el fraude si ambos acreedores llegaban a descubrirlo al mismo tiempo. Y detrás de todo esto estaba Eduardo Castellanos, no como víctima de un mercado difícil, sino como el arquitecto de una serie de decisiones desesperadas tomadas en los últimos 2 años para sostener un estilo de vida y una imagen pública que ya no correspondían a la realidad de sus libros contables. Le pregunté a Ignacio por qué, entonces, Eduardo buscaba financiamiento específicamente de Grupo Alba, una firma que operaba con tanta discreción que la mayoría de los grandes jugadores del sector ni siquiera sabían que existíamos con ese nivel de capital. La respuesta me dejó una sensación fría en el estómago que no había sentido en años. Un antiguo socio de Eduardo, alguien que conocía la existencia de Grupo Alba a través de un trato comercial de hacía más de una década, le había sugerido acercarse a nosotros precisamente porque nuestra discreción significaba que un rescate financiero podía cerrarse sin que la prensa, los inversionistas ni el resto del sector hotelero se enteraran jamás de que Hoteles Castellanos había estado al borde del colapso. Eduardo necesitaba 11 millones no para expandirse, sino para sostener la ficción de que todo estaba bien el tiempo suficiente para reestructurar en silencio, y la boda de su único hijo, programada para dentro de 6 meses en ese momento, con 220 invitados entre los cuales figuraban 3 de sus principales acreedores actuales y al menos 2 potenciales nuevos inversionistas, se había convertido, sin que Julián ni Valentina lo supieran, en el escenario perfecto para proyectar estabilidad justo cuando más la necesitaban. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi estudio con la carpeta de Ignacio abierta sobre el escritorio, releyendo cada página bajo la luz de la lámpara que Marisol había comprado en un mercado de artesanías 20 años atrás, y entendí que mi hija no solo estaba a punto de casarse con un hombre cuya familia ocultaba una crisis financiera severa. Estaba a punto de convertirse, sin saberlo, en parte del decorado de una operación de relaciones públicas diseñada para engañar a bancos, socios e inversionistas. Y peor aún, empecé a sospechar, con esa misma frialdad calculada que había aprendido a usar en toda una vida de negocios, que la boda misma podía no ser el único instrumento que Eduardo pensaba utilizar. La confirmación llegó de una manera que todavía hoy me cuesta explicar sin que la voz se me quiebre un poco. Una tarde, 2 meses antes de la fecha fijada para la boda, llegué a la casa de Valentina para dejarle unos documentos del banco relacionados con un pequeño fondo que Marisol y yo habíamos abierto para ella cuando era niña, un fondo modesto, apenas $40,000, que quería transferirle formalmente como regalo antes de la boda. Encontré la puerta entreabierta y, sin querer, sin proponérmelo, escuché una conversación entre Eduardo y su abogado personal que se llevaba a cabo en la sala, mientras Julián y Valentina habían salido a hacer un mandado. Eduardo hablaba de la necesidad de que, una vez casados, existiera lo que llamó una estructura patrimonial conjunta entre Julián y Valentina, algo que en apariencia sonaba a planificación financiera normal para cualquier pareja recién casada, pero que, escuchado con atención, tenía un propósito mucho más específico. Quería que las propiedades y cuentas que Valentina eventualmente heredara, incluyendo, mencionó textualmente, cualquier activo proveniente de la familia de su padre, quedaran vinculadas de forma legal a una sociedad conyugal que pudiera, en caso de necesidad, servir como garantía adicional frente a los acreedores de Hoteles Castellanos. El abogado, con una voz que sonaba incómoda incluso a través de la pared, le advirtió que ese tipo de estructura podía resultar legalmente cuestionable si no se manejaba con extremo cuidado, especialmente si la familia de la novia no estaba plenamente informada de sus implicaciones. Eduardo respondió, con una calma que se me quedó grabada en la memoria durante semanas, que el padre de Valentina, según sus palabras exactas, no era alguien de quien debieran preocuparse. Me quedé de pie en el pasillo de la entrada durante lo que probablemente fueron solo unos segundos,
pero que sentí como minutos completos, sosteniendo aquellos documentos del banco con una mano que no lograba dejar de temblar levemente, no de miedo, sino de una furia fría y contenida que reconocía de las pocas veces en mi vida en que había tenido que tomar decisiones definitivas en los negocios. Toqué el timbre en lugar de entrar, como si acabara de llegar, y cuando Eduardo abrió la puerta con su sonrisa perfectamente entrenada, le entregué los documentos. Intercambié algunas frases amables sobre el clima y los preparativos de la boda, y me marché exactamente como si no hubiera escuchado una sola palabra. Esa misma semana llamé a un viejo conocido, Rodrigo Salcedo, un investigador financiero independiente que había trabajado para Grupo Alba en al menos 3 ocasiones anteriores, siempre en casos que requerían la discreción absoluta que nuestros abogados internos preferían no manejar directamente. Le pedí que investigara con profundidad la situación patrimonial completa de Eduardo Castellanos, sus 6 propiedades, sus relaciones con los 6 acreedores identificados por Ignacio y, en particular, cualquier documento legal que hubiera empezado a prepararse relacionado con la boda o con Valentina específicamente. Le pedí también que averiguara todo lo posible sobre el fondo de pensiones de los empleados de Hoteles Castellanos, porque algo en la manera en que Eduardo había hablado de liquidez disponible me hacía sospechar que ya había cruzado líneas que iban mucho más allá de préstamos convencionales. Rodrigo tardó 19 días en entregarme el primer informe completo, y cuando finalmente nos sentamos a revisarlo juntos en las oficinas de Grupo Alba, un sábado por la mañana cuando el edificio estaba prácticamente vacío, entendí que la situación era considerablemente peor de lo que había imaginado. Eduardo Castellanos no solo había usado una de sus propiedades como garantía duplicada en 2 préstamos distintos. Había retirado, a lo largo de los últimos 18 meses, casi 2 millones del fondo de pensiones de sus propios empleados, disfrazando los retiros como préstamos internos de la compañía con la intención declarada, al menos en el papel, de reponerlos antes del cierre del año fiscal, algo que, según los cálculos de Rodrigo, resultaba matemáticamente imposible dado el estado actual de sus finanzas. Además, y esto fue lo que finalmente me heló la sangre, Rodrigo había encontrado un borrador, todavía sin firmar, preparado por el abogado personal de Eduardo, de un poder financiero limitado que le daría a Eduardo la capacidad de gestionar, en nombre de Valentina y como parte de la estructura patrimonial conyugal, cualquier activo que ella recibiera de mí en el futuro, incluyendo, decía textualmente el borrador, donaciones, herencias o transferencias de cualquier naturaleza provenientes de Arturo Beltrán. Ahí estaba mi nombre, en un documento legal que jamás había visto, redactado por un abogado que jamás había conocido, preparado para una firma que mi propia hija probablemente ni siquiera entendería del todo el día que se lo pusieran delante, probablemente envuelto en el lenguaje tranquilizador de la planificación patrimonial familiar, probablemente durante alguna noche ajetreada de los últimos preparativos de la boda, cuando firmar rápido cualquier cosa que su suegro le presentara parecería simplemente parte de integrarse a una nueva familia. No sabían, ninguno de ellos, que el hombre cuyas futuras donaciones estaban tan cuidadosamente intentando controlar de antemano dirigía, bajo un apellido que nadie reconocía, el mismo fondo privado al que Eduardo Castellanos llevaba semanas rogando en silencio por un rescate de 11 millones de dólares. Cerré aquella carpeta esa mañana, miré por la ventana de mi oficina hacia el letrero gris y discreto de Grupo Alba que se alzaba en el patio de abajo, y supe, con la misma certeza fría con la que había sabido 28 años atrás que aquella naviera moribunda merecía una segunda oportunidad, que había llegado el momento de dejar de observar y empezar, con extremo cuidado, a mover mis propias piezas. Pasé los siguientes días conmigo mismo dividido en 2 hombres distintos que habitaban el mismo cuerpo. Uno de ellos era el padre que quería entrar en la casa de los Castellanos, poner aquel borrador de poder financiero sobre la mesa y exigir una explicación delante de Valentina, sin importarle las consecuencias. El otro era el hombre que había pasado 28 años construyendo Grupo Alba desde los restos de una naviera moribunda, y ese hombre sabía, con la misma certeza con la que sabía leer un balance,
que confrontar demasiado pronto solo le daría a Eduardo Castellanos la oportunidad de reorganizar sus mentiras antes de que yo tuviera todas las piezas necesarias para que no pudiera escapar de ninguna de ellas. Ese segundo hombre ganó, como casi siempre gana cuando de negocio se trata, aunque esta vez el negocio era la vida de mi propia hija. Llamé a Ignacio y le pedí que convocara, sin explicaciones todavía, una reunión reservada con nuestro Consejo Legal Interno, 3 abogados que llevaban con Grupo Alba más de una década y que habían jurado, contractualmente y en la práctica, una discreción absoluta sobre cualquier operación que pasara por sus manos. Les expliqué la situación completa, sin omitir nada, incluyendo el hecho incómodo de que la persona en el centro de la investigación estaba a punto de convertirse legalmente en la familia política de mi hija. La abogada principal, una mujer llamada Cecilia Ferrán que había trabajado conmigo desde los primeros años difíciles de la empresa, me hizo una pregunta que se quedó resonando en mi cabeza durante el resto de la semana. Me preguntó qué era exactamente lo que yo quería lograr. No que quería castigar, ni que quería exponer, sino que quería lograr al final de todo esto. Lo pensé con calma antes de responder, y la respuesta que finalmente le di fue la que terminó guiando cada decisión que tomé después. Quería que mi hija terminara casada, si eso era realmente lo que su corazón deseaba, sin quedar atada financieramente a una familia que la había visto siempre como un instrumento. Y quería que Eduardo Castellanos entendiera, delante de las mismas personas ante quienes había construido su fachada de estabilidad, exactamente el precio de haber subestimado al hombre que se sentaba callado al final de sus mesas. Cecilia y su equipo trabajaron durante las semanas siguientes en 2 frentes paralelos. El primero consistía en blindar legalmente cualquier activo que pudiera eventualmente pasar a nombre de Valentina, incluyendo el pequeño fondo que ya le había transferido, de manera que ningún poder financiero firmado después de la boda pudiera alcanzarlo sin mi consentimiento explícito y notariado. Fue un proceso meticuloso, silencioso, que no requirió en ningún momento explicarle a mi hija por qué de pronto ciertos documentos bancarios pedían firmas adicionales o cláusulas de protección que antes no existían. El segundo frente, mucho más delicado, consistía en preparar la posición formal de Grupo Alba frente a la solicitud de financiamiento de Hoteles Castellanos, una solicitud que, técnicamente, Ignacio ya llevaba semanas evaluando a través de nuestros canales normales, sin que Eduardo tuviera la menor idea de que la firma que sostenía en sus manos la posibilidad de salvar su imperio pertenecía al hombre al que había relegado a una mesa junto al personal de servicio. Le pedí a Ignacio que no rechazara la solicitud, ni tampoco la aprobara todavía. Le pedí que la mantuviera exactamente en el limbo administrativo en el que ya se encontraba, alimentando en Eduardo la esperanza suficiente para que continuara comportándose con la confianza de un hombre que cree tener la situación bajo control, mientras nosotros terminábamos de reunir cada documento necesario para que, cuando llegara el momento de mostrar las cartas, no quedara un solo resquicio legal por el cual Eduardo pudiera escabullirse. Rodrigo, mientras tanto, continuó profundizando en la situación del fondo de pensiones, y lo que encontró terminó de convencerme de que esto ya no era simplemente un asunto de proteger a mi hija de un mal arreglo prenupcial. Era un asunto que, tarde o temprano, con o sin mi intervención, terminaría frente a un juez, porque el retiro no autorizado de fondos de pensión de los empleados constituía un delito por el cual, según me explicó Cecilia con una precisión clínica que agradecí en ese momento, Eduardo Castellanos podía enfrentar cargos serios si algún empleado, algún auditor o alguna autoridad reguladora llegaba a enterarse. Faltaban apenas 5 semanas para la boda cuando decidí que necesitaba ver con mis propios ojos, no a través de informes ni de conversaciones escuchadas por accidente, hasta donde estaba dispuesto a llegar Eduardo. Acepté una invitación a almorzar que él mismo me extendió, algo poco habitual entre nosotros, en uno de sus hoteles de la costa, en lo que presenté como un gesto de cortesía entre futuros consuegros. Durante el almuerzo, Eduardo se mostró más cercano de lo habitual, casi cálido, preguntándome por mi trabajo con un interés que jamás había demostrado antes, y en un momento,
con el tono despreocupado de quien menciona algo sin importancia, sugirió que tal vez, una vez casados los muchachos, sería buena idea que yo considerara transferir cualquier ahorro o propiedad que tuviera pensado dejarle a Valentina a través de una estructura fiduciaria que su propio abogado podría ayudar a diseñar, algo, dijo, mucho más eficiente desde el punto de vista fiscal. Le agradecí la sugerencia con la misma calma con la que había aprendido a recibir malas noticias en 30 años de negocios, le dije que lo pensaría, y cambié de tema hacia los preparativos de la boda, preguntándole con genuina curiosidad, aunque él no pudo saberlo, cuántos de los invitados eran socios comerciales suyos. 220 invitados, me respondió con orgullo, entre los cuales, mencionó sin poder ocultar cierta satisfacción, estarían presentes representantes de al menos 4 de sus principales relaciones bancarias, además de 2 fondos de inversión con los que llevaba meses en conversaciones para una posible ronda de capital. La boda, terminó diciendo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que ya no lograba disimular del todo la tensión debajo, sería, en sus palabras exactas, el mejor escaparate que Hoteles Castellanos hubiera tenido en años. En ese instante, sentado frente a él en aquel restaurante con vista al mar que probablemente costaba mantener más de lo que generaba, terminé de decidir cómo iba a desarrollarse aquella tarde de bodas. Llamé a Cecilia esa misma noche y le pedí que preparara todo lo necesario para que, el día de la boda, un representante formal de Grupo Alba estuviera presente entre los invitados, no como sorpresa oculta hasta el final, sino como parte de lo que Eduardo mismo había solicitado repetidamente durante los últimos 2 meses a través de intermediarios, una respuesta definitiva sobre el financiamiento de 11 millones, entregada en persona, frente a las mismas personas cuya confianza él tanto necesitaba proyectar intacta. Le pedí a Ignacio que preparara 2 versiones del documento de respuesta, una de aprobación bajo condiciones extraordinariamente estrictas que expondrían públicamente la fragilidad real de la empresa ante cualquier inversionista presente, y otra de rechazo absoluto acompañada de un informe que Cecilia entregaría simultáneamente a las autoridades reguladoras correspondientes sobre el manejo irregular del fondo de pensiones. ¿Cuál de las 2 se usaría? Decidí, dependería enteramente de lo que ocurriera esa mañana, del trato que recibiera yo mismo, sentado en la mesa que Regina Castellanos ya había decidido asignarme, cerca del personal de servicio, lejos de la vista de sus invitados importantes. Hablé con Valentina solo una vez más antes de la boda, una llamada breve en la que le pregunté, con toda la ligereza que pude reunir, si estaba verdaderamente feliz, si esto era realmente lo que quería para su vida, más allá de los vestidos y las flores y las listas interminables de invitados. Se quedó callada varios segundos antes de responder que sí, que amaba a Julián, aunque admitió, con una honestidad que no esperaba, que a veces sentía que su boda ya no le pertenecía del todo, que se había convertido en algo más grande, algo que ya no lograba reconocer como suyo. Esa confesión, dicha casi en un susurro, terminó de confirmarme que mi hija no era cómplice de nada de lo que Eduardo estaba maquinando. Era, como yo mismo lo había sido durante meses en aquellas cenas incómodas, otra pieza más en un tablero que alguien más movía sin pedirle permiso. Y fue esa certeza, más que cualquier cifra en los informes de Rodrigo, la que terminó de convencerme de que no iba a permitir que la boda de mi hija terminara siendo recordada únicamente como el día en que expuse el fraude de su suegro, sino como el día en que, por primera vez en 18 meses, alguien finalmente puso a Valentina Beltrán por encima de cualquier negocio, cualquier apellido y cualquier fortuna que intentara reclamarla como suya. El día de la boda amaneció despejado, uno de esos cielos de un azul casi ofensivo que parecen burlarse de la tormenta que uno sabe que se avecina antes que nadie más. Llegué al hotel por la entrada lateral que Regina había designado semanas atrás para mí, vestido con el mismo traje gris que había usado en cada evento importante de mi vida desde que enterré a Marisol, sin corbata ostentosa, sin nada que llamara la atención.
Me senté exactamente donde me indicaron, en una mesa junto a la puerta de servicio, compartiendo mantel con un asistente administrativo del hotel y una prima lejana de Julián que no dejaba de mirar su teléfono. Desde ahí tenía una vista perfecta de todo el salón, de las 220 sillas doradas, del arco de flores importadas que probablemente había costado más que el sueldo anual de más de un empleado de hoteles castellanos, y de Eduardo Castellanos, recorriendo cada mesa con su copa de champán y su sonrisa perfecta, saludando personalmente a cada uno de sus acreedores y posibles inversionistas como si fuera el hombre más tranquilo del mundo. La ceremonia fue hermosa. Tengo que admitirlo, aunque la viví con un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con la emoción habitual de ver casarse a una hija. Valentina caminó hacia el altar radiante, sin saber que a pocos metros de distancia, en mi chaqueta, guardaba 2 sobres distintos que Cecilia me había entregado esa misma mañana, cada uno con un destino completamente diferente para el resto de su vida. Julián la esperaba con lágrimas genuinas en los ojos, y por un instante, viéndolos intercambiar sus votos, permití que una parte de mí creyera que tal vez, después de todo esto, si Julián resultaba ser un hombre distinto de su padre, mi hija todavía podría construir algo real en medio de las ruinas que su suegro había cavado bajo sus propios pies. La recepción avanzó con la fluidez ensayada de un evento diseñado para impresionar. Los discursos, el primer baile, el brindis de Eduardo, cargado de metáforas sobre la unión de 2 familias y 2 legados que, según sus palabras, se fortalecían mutuamente esa noche. Fue precisamente durante ese brindis, copa en alto, mirando a la sala llena de sus banqueros y sus posibles nuevos socios, cuando Eduardo, con una seguridad que solo un hombre desesperado puede fingir tan bien, mencionó que Hoteles Castellanos estaba a punto de anunciar una alianza estratégica que consolidaría su posición en el sector para la próxima década, una alianza, dijo, con uno de los fondos privados más sólidos y discretos de la región. Vi a 2 de los banqueros presentes intercambiar una mirada de alivio evidente. Vi a Regina sonreír con el orgullo de quien cree haber ganado. Y entendí que había llegado el momento. Me puse de pie desde mi mesa junto a la puerta de servicio, caminé hacia el centro del salón con pasos tranquilos, y le pedí a Eduardo, en voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan, permiso para decir unas palabras, ya que después de todo, era el padre de la novia, aunque él mismo había decidido que esa noche no correspondía que hablara. Eduardo dudó un instante, atrapado entre la cortesía obligada frente a sus invitados y la incomodidad visible de no saber qué estaba a punto de suceder. Cedió el micrófono, probablemente calculando que unas breves palabras sentimentales de un suegro discreto no representaban ningún riesgo real. No hablé de amor, ni de flores, ni de los años que había pasado criando a Valentina, aunque todo eso estaba presente en cada palabra que elegí. Dije que quería agradecer a Eduardo por mencionar, justo ahora, la alianza estratégica que tanto necesitaba su empresa, porque tenía el privilegio, dije, de conocer bastante bien a la firma en cuestión. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el primero de los 2 sobres que Cecilia me había preparado, y le pedí a Ignacio, sentado discretamente entre los invitados como el representante oficial de Grupo Alba que Eduardo había solicitado durante semanas, que se pusiera de pie. Los murmullos empezaron antes de que yo terminara la frase siguiente. Expliqué, con la misma calma que había usado durante 30 años para cerrar negociaciones difíciles, que Grupo Alba, el fondo al que Hoteles Castellanos llevaba meses rogando por un rescate de $11 millones, operaba bajo el apellido de soltera de mi difunta esposa, y que yo, Arturo Beltrán, el hombre sentado junto a la puerta de servicio durante los últimos 18 meses, era su fundador y propietario mayoritario. El silencio que cayó sobre aquel salón fue absoluto. Eduardo se quedó pálido, con la copa de champán todavía en la mano, mirándome como si estuviera viendo a un desconocido completo por primera vez, lo cual, en cierto modo, era exactamente la verdad. Regina soltó su servilleta sobre la mesa sin darse cuenta. Valentina me miraba desde su silla junto al novio con una expresión que mezclaba incredulidad,
confusión y algo que reconocí de inmediato como el inicio de una comprensión dolorosa. Continué hablando antes de que Eduardo pudiera reorganizar su compostura. Dije que Grupo Alba había revisado a fondo la solicitud de financiamiento y que lamentablemente, dadas ciertas irregularidades encontradas durante la debida diligencia, incluyendo el uso duplicado de garantías hipotecarias en al menos una propiedad y retiros no autorizados del fondo de pensiones de los propios empleados de la compañía, la solicitud quedaba formalmente rechazada, y un informe detallado de dichas irregularidades ya había sido remitido esa misma mañana a las autoridades reguladoras correspondientes. Eduardo intentó hablar, balbuceó algo sobre malentendidos y auditorías internas pendientes, pero su voz ya no tenía la firmeza que había mantenido durante toda la noche frente a sus invitados. Uno de los banqueros presentes, un hombre que reconocí de las reuniones que Rodrigo había investigado semanas atrás, se levantó discretamente de su mesa y salió del salón con el teléfono ya en la mano. Otro invitado hizo lo mismo. La fachada que Eduardo había construido durante años, ladrillo a ladrillo, mentira sobre mentira, se desmoronó en cuestión de minutos frente a 220 personas que habían llegado esa noche a celebrar una alianza y terminaron presenciando su colapso público. No me quedé a disfrutar del caos. Eso nunca fue mi intención, y hubiera sido, además, una crueldad innecesaria hacia mi propia hija, que no tenía culpa alguna de las decisiones de su suegro. Caminé hacia Valentina, que se había puesto de pie con lágrimas confundidas corriendo por su rostro, y le entregué el segundo sobre que llevaba en mi chaqueta, pidiéndole que lo abriera cuando tuviera un momento de calma, lejos de aquel salón. Dentro había una carta escrita de mi puño y letra, explicándole todo, la naviera, Grupo Alba, los motivos detrás de tantos años de silencio, y sobre todo, la protección legal que ya había asegurado semanas atrás para que ningún activo suyo, presente o futuro, pudiera quedar jamás atado a las deudas de la familia en la que estaba a punto de convertirse, con o sin el consentimiento de Eduardo Castellanos. Los meses posteriores trajeron lo que cualquiera podría imaginar. Una investigación reguladora que confirmó cada una de las irregularidades señaladas en el informe de Cecilia, cargos formales contra Eduardo por el manejo indebido del fondo de pensiones, y la venta forzada de 2 de las 6 propiedades de hoteles castellanos para cubrir las deudas más urgentes con sus acreedores legítimos. Julián, para su mérito, y esto quiero reconocerlo con honestidad, se distanció completamente de las decisiones de su padre en cuanto entendió la magnitud real de lo que había estado ocurriendo, y hoy, casi un año después, sigue casado con mi hija, trabajando en un puesto modesto dentro de lo que queda de la empresa familiar, reconstruyendo con sus propias manos, esta vez de manera honesta, algo parecido a la estabilidad que su padre solo supo fingir. Regina, la última vez que supe de ella, se había mudado a un departamento considerablemente más pequeño que la casa con vista al mar donde una vez midió con desprecio mis zapatos gastados. Valentina tardó semanas en volver a hablarme con normalidad, no por resentimiento hacia mí, sino por el peso de entender cuánto había cargado yo en silencio para protegerla sin que ella jamás lo supiera. Una tarde, meses después de la boda, vino a visitarme a la misma casa de 2 habitaciones donde la crié, se sentó en la misma mesa de cocina donde una vez le enseñé a hacer la tarea, y me preguntó por qué nunca le había contado la verdad sobre quién era yo realmente. Le respondí lo único que podía responderle con sinceridad. Que había pasado toda su infancia queriendo que ella creciera sabiendo que el trabajo, la paciencia y la honestidad valían más que cualquier fortuna, y que temía, tal vez sin razón suficiente, que conocer la magnitud de lo que había construido cambiara la manera en que ella me veía, o peor aún, la manera en que se veía a sí misma frente al mundo. Si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta historia es esto. Nunca dejen que nadie decida su valor basándose en la ropa que visten, el auto que conducen o la mesa en la que lo sientan. La verdadera fortaleza casi nunca hace ruido, casi nunca necesita demostrarse en el momento en que alguien intenta humillarlos, porque sabe que la paciencia, bien administrada, termina revelando exactamente quién sostenía el poder real desde el principio.
Protejan a los suyos en silencio si es necesario, pero protégelos siempre, y jamás permitan que el amor de un padre sea confundido con la debilidad de un hombre fácil de ignorar. Si esta historia significó algo para ustedes, denle like, suscríbanse si todavía no lo han hecho, y cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez alguien los subestimó por completo antes de descubrir quiénes eran realmente? Los leo a todos. Nos vemos en la próxima historia.